conectados. Buenas noches para todos. La programación virtual de la Filbo sobre la fuerza que tiene el libro para interpelarnos desde fuera de los confines que nos aíslan, pero también la vocación natural de las ferias a traspasar las fronteras que separan a unos de otros. El gesto de decir, aquí estamos, más allá de lo que encierra o limita, hace evidente una vocación de rebeldía de la cultura con la forma y la materia y su activismo resistente contra lo que nos atenaza de miedo en la realidad. Hacer evidentes algunas de las maneras de responder a ese llamado es el reto que nos hemos planteado junto con los autores y actores de la cadena del libro en casa. Damos las gracias a todos los que nos siguen acompañando en este formato digital. Bienvenidos a este evento de Filo en Casa. Los dejamos en compañía de los escritores Antonio García y Armando Lucas Correa. Buenas noches a todos. Me alegra estar acá compartiendo con Armando, yo en Bogotá, él en las afueras de Nueva York. ¿Dónde estás? A ver, yo estoy exactamente en un pueblecito que se llama West Hurley, que pertenece al área de Ulster County. Estoy exactamente a 2 horas de Manhattan, en medio del bosque, en medio de la nada. Qué bien, qué bien. Un lugar tranquilo para que empezamos a hablar sobre esto que es la identidad y la migración. Y hablábamos o empezábamos a jalar el hilo en un correo previo pensando en que el migrante, la identidad del migrante se construye con algo que deja desde el lugar que parte y algo que recibe cuando llega a ese lugar. Yo la verdad no he tenido esa experiencia tan radical de pasar un tiempo viviendo fuera de Colombia, pero seguro tú sí, Armando, y podrías contarnos sobre eso, ¿no? Mira, ¿Qué se queda ahí, qué se queda ahí que te lleva? Sí. Mi experiencia es un poquito diferente a cualquier tipo de inmigración o gente que deja su país a buscar fortuna en el país o ¿no? Porque en realidad yo soy una especie de refugiado, ¿no? Yo en realidad salí de Cuba y me convertí en un exiliado viviendo en Estados Unidos con la dicotomía o el problema de que yo no podía regresar a Cuba. En Cuba, después que tú sales, no puedes regresar. Ahí Sí. tengo otro segundo problema, que llego a un país donde tengo que aprender el idioma. O sea, no es que estoy yendo a Colombia o a España, ¿no? Como muchos refugiados o exiliados que se fueron a España, tienes que aprender un idioma. Y tengo otro problema, que yo soy periodista. O sea, al comenzar Claro. llegué a Nueva York, después empecé a Miami, me contrató el Miami Herald, empecé a trabajar en el Herald, entonces ahí se me cierran más las puertas todavía en Cuba. Y de alguna manera, yo siempre me consideré un mal cubano. Todo el yo cuando salí de Cuba, llegué a Miami, comencé a trabajar, yo me hastié un poco del conflicto político y todo lo que deja Cuba, ¿no? Cuando tú sales. De ahí yo salgo a Nueva York en el año 98, trato de reinventarme, integrar en el mundo corporativo, o sea, paso a trabajar a una revista donde ahora empecé como escritor principal, ahora soy el editor en jefe, y empecé a adaptarme, o sea, inclusive en Nueva York es muy difícil encontrar amigos cubanos, ¿no? Y la identidad cubana, y al final mis amigos eran de todas partes, ¿no? Y vivo en una zona donde no hay ni hispanos, o sea, yo creo que yo soy el primer hispano, yo creo que compra en el edificio en Manhattan donde yo vivo. Pero de alguna manera, la identidad es más allá de lo que tú expones, eres tú y tú vas con ella. Yo siempre digo que la patria eres tú, ¿no? La patria no es La Palma, ni, no sé, en Colombia, pero nosotros siempre hablamos del cielo azul, las playas, las palmas, eso lo hay en todas partes. Entonces tú identidad Claro. eres tú. Y cuando en el año, hace como 3 o 4 años, la novela, mi primera novela, La Niña Alemana, no había salido todavía, estaba en imprenta. Barack Obama el que era presidente en ese momento, abre las relaciones diplomáticas con Cuba. Una publicación dedicada a los niños, Publisher Weekly, organiza la primera delegación de editores y publishers americanos
en Estados Unidos. ¿Qué pasa? A mí me invitan no por ser escritor, sino por ser el editor de la revista número 1 en español en Estados Unidos, y a la pública le invitan. Yo tengo un problema, ustedes todos son gringos, ustedes todos tienen, yo tengo pasaporte americano, pero Cuba me exige a mí un pasaporte cubano, yo no sé si me va a dejar entrar. Me dejaron entrar, eso fue para mí una experiencia y ahí me di cuenta que no era tan mal cubano, que Cuba me dolía, ¿no? Todavía me seguía doliendo, ¿no? ¿Y qué pasa? En el segundo año yo ilusionado que podía presentar mi novela, La niña alemana, quería donar todos los materiales que yo había investigado sobre el San Luis, bueno, el transatlántico que rechazó Cuba y Estados Unidos y Canadá con más de 900 refugiados judíos, y quería donar todos los documentos que tenía, ¿no? Llego el segundo año, vamos para donar 100 copias del libro, los libros los decomisan, niegan que yo presente el libro, la sinagoga dice que lo voy a presentar, fue muy estresante, ¿no? Y ahí volví a cortar con Cuba y ahora me siento otra vez un mal cubano. Pero de alguna manera es para mi salud mental. Cuando tú vives que no puedes, y además en la época que yo salí, yo no me podía comunicar con mi familia no me permitían hablar conmigo. Pero ubícate que son los años 90, ahora es mucho más fácil, ¿no? Ahora un poco la gente entra y sale cuando logras el permiso, pues siempre necesitamos un permiso de entrada y salida, que era cubano. Para mí es un poquito más complejo y que de migrante, ¿no? Claro, muy nostálgico el caso del cubano, y le pasó a uno de mis escritores favoritos, que yo creo que vivió siempre como con esa nostalgia del no regreso, que fue Guillermo Cabrera Infante. Por supuesto. Sí. Guillermo, yo creo que Guillermo simboliza un poco, y además no hay escritor más cubano que él, Claro, o sea, ¿no? Y de alguna manera viviendo en Londres, o sea, porque inclusive no se exilió en el clásico lugar de Miami, donde al final Miami es un pedazo de Cuba, ¿no? Con el poder claro. político, el poder económico lo tienen los cubanos en definitiva, ¿no? Pero Guillermo expresa muy bien, no solamente como en su persona, ¿no? En su obra, lo que es de verdad la identidad, o sea, y cómo tú puedes mantener tu identidad y cómo lo que tú dices, te llevas un pedazo de ti y ese pedazo de ti crece o Claro. decrece y se transforma y al final, ¿qué cosa es ser cubano? ¿Qué cosa es ser colombiano? ¿No? Ahora mucho menos, ¿no? Porque vivimos en un mundo tan conectado, la gente está tan globalizada, eh, el internet, la posibilidad que estamos teniendo tú y yo de hablar en este momento, pues hace que haya mucha mezcla, mucho mestizaje y mucha eh, borradura de fronteras, ¿no? Mira, y ustedes tienen, ustedes diferentes, o sea, tú eres parte de un continente, tú tienes fronteras con otros países, tú no sabes la claustrofobia que es vivir en una isla. O sea, yo crecí con mi generación, yo soy de la generación de los 80 y yo estudié en una escuela de arte y me acuerdo que todos decíamos que teníamos el síndrome de Marco Polo. Todos queríamos salir, todos queríamos conocer lugares, ¿no? Y además en una época donde la información era tan limitada, que tú estabas ansioso por leer, ver películas que no te llegaban. Y ahora es mucho más fácil, por supuesto, ¿no? Con Facebook, donde estamos comunicando ahora, con ver películas de streaming de cualquier parte, pero es un momento diferente y ahora después de esta pandemia, después de la cuarentena, el mundo que era global, ahora creo que todo va a ser así, vernos a través de cámaras, ¿no? Por mucho Sí. tiempo. Con la paradoja de que ahora sí el tiempo de los viajeros también parece por el momento bastante concluido, ¿no? Bastante confinado todo el mundo a su casa, y de alguna manera ese flujo migratorio que siempre se había mantenido en el mundo llega como a un alto que no lo imaginamos. Lo pienso desde la literatura, solo lo habían imaginado autores de ciencia ficción. En diciembre, en diciembre estábamos partiendo el pavo y no nos imaginábamos este escenario. Mira, el mundo ha vivido cosas terribles, ¿no? Pero nuestra generación, y estamos hablando de las últimas 3 generaciones, lo más terrible que se vivió fue la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que eso fue ayer, o sea, todavía hay gente sobreviviente
y además del libro que yo trato, pero yo creo que Claro, esta es nuestra gran tragedia, estamos viviéndola, ¿no? Y de todas las tragedias se sale, ¿no? No quiero ser pesimista. Pero también es un momento, como tú decías, la globalización, vivíamos demasiado afuera. Este es el momento un poquito de vivir adentro y estar encerrado, me imagino tú también, yo tengo 3 hijos pequeños encerrados en la casa, estudiando y tratando, o sea, antes que todo el mundo hacia afuera. En el caso mío y tal vez de mis hijos, nosotros somos un poquito introvertidos, ¿no? Y este mundo lo disfrutamos un poco. Yo creo que mis hijos están felices, principalmente las niñas, de que no tienen que ir a la escuela y aprenden de una manera virtual, ¿no? El varón extraña un poco sus amigos, creo. Pero yo estoy disfrutando, yo nunca pensé que iba a disfrutar tanto trabajar desde la casa. Es más difícil, no es lo mismo resolver principalmente, porque trabajo en una revista, resolver toda la parte tecnológica de las imágenes y transmitir y enviar imprenta, pero yo creo que lo disfrutas porque es tu tiempo y aprovechas más tu tiempo, ¿no? Tú sabes cuánto tiempo uno pierde viajando en el subway en New York, de un lado al otro, y la gente, siempre dicen, yo adoro la ciudad, yo soy una persona de ciudad, ¿no? Y yo siempre, en New York para mí fue siempre un sueño y querer vivir ahí, ¿no? Y me encanta porque todo el mundo es de todas partes, o sea, no hay nadie todo el mundo tiene un acento, yo creo que es la ciudad perfecta para un inmigrante, pero al mismo tiempo, en el momento que tú la empiezas a detestar, te vuelves neoyorquino, en el momento que tú la empiezas a rechazar, y ahora tengo todos mis amigos neoyorquinos, yo quiero salir de esta ciudad, más nunca me quedo aquí, porque debe ser terrible estar en cuarentena en un apartamento nosotros pensamos en pies cuadrados, o sea, calcula que todo el que vive en Manhattan, inclusive el que vive en Queens, en las afueras, pero en la ciudad, vive en espacios muy pequeños. Por eso es que yo tengo claro. casa en el campo, porque aquí tenemos cada uno un cuarto. En Manhattan vivimos apretados, pero al mismo tiempo me gusta vivir en la ciudad. Yo disfruto salir y bajar, y como es Bogotá, o sea, Bogotá también es una ciudad y con otras diferencias, pero a mí me encanta caminar, a mí me encanta moverme y pasarme por el parque y la gente y ir a un restaurante, ¿no? Pero ahora también estoy disfrutando esta introspección que nos ha obligado el mundo, ¿no? A hacerlo. Claro, también es un momento para revisar mucho como para viajar a través de la literatura un poco, porque ahora que estamos tan sedentarios, cobran sentido los libros de viajes, los lugares a los que puedes visitar atrás. La gente está comprando libros de cocina, entrando a libros, la gente está cocinando más. Yo no sé si a ti te pasa, pero evidentemente los que no tienen hábitos de leer están leyendo más, ¿no? Porque tienen más tiempo, ¿no? Eh, Claro, Ahora, los que tenemos más hábitos de leer, yo he disminuido mi ritmo de lectura. No sé si te pasa lo mismo, ¿no? Yo habitualmente leo entre 2 o 3 libros a la semana y ahora estuve con un libro 2 semanas. Se me doy cuenta porque pierdo mucho tiempo leyendo noticias o leyendo el coronavirus y también el trabajo ahora me lleva más tiempo, porque estás en la casa y no trabajas 8 horas seguidas, sino que es muy fragmentado y te metes trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y entonces al final terminas leyendo menos, pero ya volví a coger el ritmo. Yo digo, bueno, yo tengo que volver a mi estabilidad porque, ¿sabes? La loma de libros se va, ahora mismo era el día del libro y yo hice un vídeo con la loma de libros que tengo en mi mesita de noche, ¿no? de alguna manera seguimos migrando como hacia otros mundos a partir de la lectura también. O sea, muchas veces la gente migra y se lleva su biblioteca a cuestas. Eh, y paradójicamente es lo que más te duele dejar. Cuando te vas a mover, lo que más cajas ocupa son los libros y es lo que más difícil es de salir. Es muy difícil deshacerse de ello, ¿no? Mira, ahí hay una experiencia con mi libro en la Hija Olvidada, que una de las protagonistas es dueña de una librería, el Jardín de Letras, y sucede durante la quema de los libros durante los nazis, 39. Ella, previo a la quema de los libros, ella decide salvar un solo libro. Entonces, ¿cuál es el conflicto si tú tienes que salvar un solo libro, ¿no? Cuando te vas y tienes que empezar tu vida de nuevo en el sur de Francia. Y yo construí toda esa historia porque cuando yo salí de Cuba, yo le pedí a mi mamá y a mi abuela que me enviaran libros constantemente cada vez que alguien salía de Cuba hacia Miami.
Y en un final eran libros que creo que mantuve libros así que es muy difícil de conseguir, pero la mayoría te consigues ediciones mejores, porque estos eran ediciones cubanas que se desbarataban de la primera lectura, ¿no? Allá esa ediciones se llama Huracán, de papel muy malo, cartulina mala, y se deshacían, ¿no? Yo dije, ¿para qué yo pedí traer estos libros? Porque además pedí inclusive traer a Madame Bovary de Flaubert, que lo puedes encontrar en millones de traducciones y millones de Claro, ediciones que no. Pero es tu obsesión lo que tú dices, tú eres parte, los libros son partes tuyas, porque además, no sé tú, pero yo recuerdo, inclusive cuando estoy escribiendo libros, mis libros están atados, aunque no tenga nada que ver el libro con lo que estoy leyendo, con lo que estaba leyendo en el momento que escribí. Yo sé perfectamente que yo estaba leyendo cuando escribí En busca de Emma, o lo que estaba leyendo cuando escribí La niña alemana, porque además me obsesiono y si es más un tipo de libro, siempre recuerdo, y puedo ser que haya leído muchos más, por supuesto, pero hay un libro que siempre me marca con cada lectura, ¿no? claro, claro. O sea, la identidad se forma finalmente en en los viajes y en el contacto con las personas y en ese aprendizaje eh, del, de ir a buscar otros lugares y conocer otras formas de vida, pero finalmente también se da en las letras, ¿no? Como que la educación sentimental de nuestros años mozos leyendo deja una impronta y los libros que te van acompañando finalmente se vuelven los compañeros de los viajes y del viaje de la vida, ¿no? Y los revisita, casi siempre, no sé tú, pero de vez en cuando hay libros que tú dices, bueno, déjame revisitar esto, aunque sea un par de páginas, un par de capítulos, y a veces te lo lees completo y descubre cosas nuevas, porque en mi caso yo recuerdo que por un ejemplo, yo leí un colombiano, García Márquez, cuando yo tenía 10 o 12 años. No es lo mismo leer 6 años de soledad a esa edad, porque casi terminas leyendo casi un libro porno en vez de leer. Entonces, tu etapa Claro, va cambiando cada vez que lo lees, o Rayuela, son libros que yo leí cuando era niño, ¿no? Entonces, lo lees con una pasión y lo lees con un poquito más eh, de madurez, ¿no? Y le empieza a sacar otro partido. Entonces los libros yo creo que hay que revisitarlo porque inclusive no es lo mismo leerlo a los 30 años que a los 50 años. claro. Y finalmente esos ejemplos de Cortázar o de García Márquez, esos libros seguros son así porque ellos estaban también viviendo en otros lugares del mundo, entendiendo otras experiencias del mundo. Ahora la edición nueva que sacaron de Rayuela, que la tengo aquí en mi buró, estaba leyendo las cartas últimas, ¿no? Entonces te das cuenta que Rayuela es de un escritor joven. A mí me apasiona Rayuela, ¿no? Y en aquella época leerla de las dos variantes, ¿no? Leer la corrida y después con el mapa que él te da. Y es de un chico joven que piensa que está reinventando el mundo, ¿no? Que está transformando la novela para siempre, ¿no? Esos juegos literarios que tú te piensas que vas a, ¿no? Es la vida antes de Rayuela y después de Rayuela, ¿no? Y cuando lo lees te das cuenta, ¿no? De ese afán de juventud y de querer ser diferente cuando estás escribiendo. Claro, claro. También como que siento yo que a medida que van pasando los años, la gente le cuesta más trabajo migrar, o sea, la experiencia migratoria siempre será más fácil, no sé, en tus 30 primeros años de vida, después como que existe cierta necesidad de sedentarismo o de bajar las anclas, como, sí, como de alguna manera hacer hogar, que es lo que te pasó a ti, supongo. Mira, pero sigo diciendo igual que son etapas diferentes, ¿no? Yo, pues, por suerte, yo salí de Cuba en mis primeros 30, ¿no? Como tú dices. Y, pero mira, mi mamá salió a los 55 años de Cuba, ¿no? Y rehizo su vida. Ahora tiene 80 y sigue trabajando. Y es feliz, vive en Miami y rehizo completamente su vida. Y yo siempre me pongo a pensar que el día que mis hijos se vayan a college, a la universidad, a mí me encantaría irme a vivir, qué sé, un año, 2 años, 3 años en una experiencia en Europa o en cualquier otro país, ¿no? Yo creo, pero ya no es un sentido migratorio, no es un sentido de experiencia de vida, no quiere decir, ¿sabes? Yo tengo, aquí va a estar siempre mi casa porque tu casa es donde están tus hijos y, Claro, y además tengo la facilidad de entrar y salir, no quiere decir, no es como cuando te vas de Cuba que ya sabes que no puedes regresar más, ¿no? Pierdes tu casa, pierdes todo, pero esta es otra experiencia, ¿no? Entonces este es otro tipo de experiencia migratoria
eh, que no tiene que ver con ser refugiado o exiliado, sino simplemente, como tú dices, cargas con tus libros, con tu experiencia, pero me encantaría irme a otra ciudad y escribir desde allá, ¿no? Y viajar y ver a mis hijos y venir, ¿no? Esas son experiencias y uno lo va a hacer en otro tipo de madurez y en otro tipo de solvencia económica también, porque también yo recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, sin $1 en el bolsillo, empezar a trabajar, buscar dónde vivir, ¿no? Hacer crear tu primer espacio. Y cuando tú llegas a tu primer espacio en una ciudad que tú no sabes dónde vas a comprar una tijerita, un sartén, es empezar de cero, ¿no? Ya cuando tú lo haces, cuando eres adulto, es diferente. Claro. Pero siempre te alimenta ver lugares por primera vez, estar afuera y encontrar otra forma de expresión, otras costumbres. Todo eso siempre es un alimento muy interesante, sobre todo viajar muchas veces con un libro que hable de eso, digamos. Viajar a Ciudad del Cabo y llevarte un libro de Quetzía, viajar a la India y llevar un libro de un escritor indio también, no sé, Es ese tipo de fascinante. cosas. Yo recuerdo cuando, creo que sí, fue cuando salió El péndulo de Foucault y fue mi primer viaje a París. Yo hice el recorrido, a las calles, los nombres de la esquina donde doblaban, donde hubo un incendio. Me encantó hacer eso y me encanta viajar. Y por suerte a mis hijos yo le he transmitido eso. Eh, Teníamos planificado ahora en el Spring Break, en las vacaciones de primavera, teníamos pasajes comprados y todo para empezar por el norte de Italia y terminar en el sur de Italia. O sea, estábamos en el centro de la pandemia con la esperanza de poder ir y todo. Y al final, ¿sabes? Terminamos cancelando, íbamos a empezar por Venecia y empezar a bajar. Íbamos a estar los tres, teníamos familia allá y todo se canceló, pero en la primavera pasada me los llevé, creo que estuvimos en París y recorrimos todo París y me los llevé a Japón, a la mayor me la llevé a China y fuimos a la muralla de China. Nosotros viajamos muchísimo, hemos ido a Turquía, me encanta ir a Israel, me fascina, he ido a Jordania, únicas, ¿no? Marruecos, me encanta ir a culturas que son completamente diferentes a la mía. Eso siempre alimenta, eso siempre te da otra perspectiva, ¿no? Sí, Viajar es como, ¿sabes? Hay escritores que lo hacían todo a través de libros nada más, ¿no? Por ejemplo, Lezama Lima, el gran novelista cubano, era una de las personas más cultas, ¿no? Que ha dado la isla. No conoció nada, ¿no? No se movió él era el mismo era y si tú te pones a pensar en eso, cada vez que tú viajas se te abre un mundo, ¿no? Es un mundo diferente. Y viajar con mis hijos me fascina, me fascina. Corrimos casi todos a y la más pequeña sacaba el mapa y decía, nos vamos mañana a Osaka o vamos y recorríamos la isla entera. Me fascina viajar con ellos. eso es, eso de lo que hablas, de, de, de la posibilidad de viajar y todo, también lo han hecho otros autores o algunos autores que han escrito de países en los que nunca pusieron un pie, que es muy simpático y que es una forma en la que la literatura logra como romper las fronteras y llegar hacia ciertos lugares con la imaginación, ¿no? Eh, Julio Verne tampoco salía de su casa y estuvo en muchos lugares a los que jamás eh, conoció. Eh, Recuerdo también hay un autor inglés que tuvo como cierto éxito en la segunda mitad del siglo XX, que era James Hadley Chase, un inglés. Todas sus novelas sucedían en Estados Unidos y él nunca había viajado a Estados Unidos. Escribía con mapa y sin ir más lejos, Jorge Volpi en Busca de Klingsor
escribe escenas en Europa en las que no estuvo ni conoció los lugares. Una maravilla eso, yo soy muy tímido para eso. Bueno, tú has escrito sobre Alemania y todo, pero supongo que sí Pero ha te voy sido. a decir algo, y cuando tú escribes, tú estás jugando, ¿no? Jugando, y por supuesto, en el caso, Claro, yo soy periodista y me encanta ser fiel y estoy escribiendo novelas históricas, pero te voy a poner el ejemplo de la primera novela de La Niña Alemana, que el proceso de investigación fue completamente distinto al de La Hija Olvidada, el de ahora, ¿no? Pero en el primero, que se desarrolla en el Berlín del año 39, en La Habana, del 39 a la actualidad, y después en Nueva York, y ya yo había ido en el 88, yo fui una vez a Berlín y recorrí Alemania, pero no con este sentido de la novela. Pero yo reconstruí todo el Berlín del 39 con mapas antiguos. O sea, y sabía dónde estaba ubicada la casa de Leo, el bar, el café donde ellos se reunían. O sea, yo reconstruí todo un Berlín del año 39 a través de la investigación. Pero yo no quería ir a Berlín, yo no quería ir a Auschwitz, yo no quería ir a Hamburgo donde sale el barco. Yo quería dejar eso, yo lo iba a hacer, porque además me encanta corroborar lo que tengo, ¿no? Y un poco vivir después para la promoción. Pero yo cuando envié el libro a imprenta, fue que yo hice mi viaje. Entonces yo me monté ya. en el barco, creo que fue el 13 de mayo el mismo día que salió el barco, el San Luis, pero en el año 2015 o 14, no me acuerdo cuándo fue, me monté a las 8 de la noche en un barco y di la vueltecita por el puerto. Yo fui a Auschwitz, yo reconocí la casa de Leo, yo hice los caminos de punto A a punto B a medir el tiempo, si les daba el tiempo de correr y llegar en todo este recorrido que hacían los personajes, ¿no? E inclusive no entrevisté a ninguno de los sobrevivientes del barco hasta que yo entregué el libro. Cuando yo le entregué, empecé a entrevistar a los sobrevivientes, los niñitos, ¿no? La verdadera niña alemana. Y también porque yo quería que mi libro sonara como una fantasía, como un cuento de hadas, contado a través de una niña de 12 años. Entonces, si yo hablaba con ellos, iba a salir el periodista otra vez. Pero con la hija olvidada fue todo lo contrario. Yo antes de empezar a escribir, bueno, no estoy exagerando porque ya tenía varios capítulos escritos, ¿no? Pero cuando yo me senté y decía, en 2 años termino la novela, yo quise ir a Orador Sublime, ¿no? A esta aldea que fue masacrada por los nazis, quemada. Y me fue importante ir por una simple razón. O sea, yo tenía el mapa de la ciudad, yo tenía los postales, había visto todo, pero cuando yo llegué a París, de ahí tomé un tren a Limoges. De Limoges me fue dificilísimo llegar hasta Orador sur Glane. Y cuando yo llegué es devastador. O sea, es lo mismo que te pasa en Auschwitz. Tú piensas que son 3 naves, ¿no? Donde están los crematorios y la cámara de gas. La dimensión es aplastante. O sea, Orador sur Glane no es una plaza con una iglesia, el hotelito y las casitas, no, es como la mitad de Bogotá. No exagerando, es una ciudad grande, pero es la Claro. dimensión de una gran ciudad, no es lo mismo que o sea, ese peso fue importante para mí de sentirlo, ¿no? Porque no es lo mismo verlo a través de postales. Entonces, para mí en ese sentido fue importante y también yo hablé con la sobreviviente que le dio un poco de vida a este personaje, Judith Till. Ella vive en Kew Gardens, en Queens. O sea, yo quise hablar con ella también, ¿no? Porque en realidad ya yo tenía la historia armada y yo ya la conocí después que terminé La Niña Alemana y ella me dio un clímax del libro, ¿no? Ella es la protagonista de la anécdota de cuando está en el campo de concentración provisional en Francia. En este caso, el padre, en la vida real, el padre la cambia por y la salva con unos campesinos franceses antes de ellos irse en el tren de la muerte a Auschwitz. Ella me dio esa anécdota, yo la completamente, porque eso es lo que pasa. Tú hablas con te vas a los lugares, tu cabeza no para. Entonces, se hace Claro. el cambio, entonces nunca terminas un libro. Pero por eso con La Niña Alemana yo decidí, lo termino y hago una prueba, ¿no? Ahora con este que estoy escribiendo, es completamente igual como el primer proceso. Yo estoy escribiendo de ciudades que no conozco, ¿no? Berlín, pero estoy escribiendo de Düsseldorf, escribiendo de lugares pero iré, no quiere decir que no vaya. Y además me encanta, porque ahora estoy en Suiza, entonces nunca he ido a Suiza, entonces ahora es un pretexto que tengo que ir a Suiza, ¿no? Es como no dejar que los hechos se interpongan aún en la concepción de la historia y en el fluido de la historia, porque puede pasar, ¿no? Es que
Mira, tú no te puedes imaginar lo que te altera. Yo no sé si te pasa a ti, pero mi cabeza va más rápido que mi mano. Entonces, Claro. cuando te acuestas a dormir en ese momento de trance que ya tus ojos se cierran y te duermes, mi cabeza empieza a crear más rápido de lo que yo puedo. Entonces, lo bueno es que lo procesas después, porque a veces es mucha porquería, ¿no? Pero Claro. y lo tienes y entonces te asientas, porque conversar con alguien se transforma. Ahora yo caminando con Gonzalo, que caminamos como 2 o 3 millas afuera, íbamos hablando y ahí le dije, creo que voy a llamar a una amiga porque la voy a usar para un personaje. Sí, como está basado en un personaje real. Y le digo, le quiero poner Mares. Bueno, pero como alguien cubano se llama Mares, ¿no? Porque esta es la chica cuando llega a Berlín conoce una cubana y empieza a transformar su acento. Luego, bueno, ella se llama María Ares. En realidad, estoy hablando ya, esto es público, espero que no esté viendo esto. Y bueno, y M. Ares se llama Mares, ¿tú sabes? Entonces quería jugar con eso. Y ahora, después de esta presentación en Colombia, voy a tener que llamarla, ella vive en Berlín, porque la estoy llamando en un lugar público. Pero quería Claro. un poco trabajar ese personaje con ella. Yo con ella en mi segundo viaje de La hija olvidada y cuando promoví el libro en Alemania, viajé mucho con ella. Fui a Sachsenhausen, al campo de concentración, ¿no? Y sacó un libro de poemas ahora. Entonces, un poco yo la veo como esta cubana que tú dices que se va a cuesta su identidad y se ha convertido en una escritora que escribe en alemán sin olvidar el español. Entonces aquello, lo que sale es como aquí es un Spanglish, ahí es un German Spanish, ¿no? Que no sé cómo llamarle a eso. Claro. Interesante porque hay como una gran diáspora cubana y tú escribes estos libros que tienen que ver con una gran diáspora que es la diáspora de los judíos alemanes, ¿no? Es que, yo creo que mis libros, al final yo me doy cuenta, ¿no? Y eso me di cuenta en Australia. La niña alemana, el primer país que lo hizo un bestseller en inglés fue Australia. El segundo fue Canadá y después Estados Unidos. Como también te digo, y estoy muy agradecido con Colombia, yo presenté La niña alemana hace unos años en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo, y el primer país de habla hispana que lo hizo bestseller fue Colombia. Y entonces para mí, tú sabes, siempre, cada vez que me invitan a Colombia, yo voy a la feria de Barranquilla, he ido 2 veces, pues todo al del Parque de la 93 he ido, o sea, cada vez que me invitan a Colombia yo voy. Y entonces voy a Australia y alguien me hace preguntas, ¿no? Porque yo no soy judío, que mi familia no es alemana, la gente me ve en el libro, ¿no? Porque al final conocen mi historia. Y al final me acuerdo que ahí sacamos la conclusión hablando, donde había como 300 personas, sacamos la conclusión de que mi libro al final era el miedo al otro, ¿no? Ese miedo a la diferencia y tener que respetar todas las diferencias es lo que nos hace mejores, ¿no? Entonces siempre es un lugar de pérdida. Mi hijo entra y sale de aquí, me dispersa. Y, pero al final yo creo que todos mis libros tienen que ver con la pérdida, el olvido, la identidad, el miedo al otro, ¿no? Y al final creo que todo, hasta el día que haga un thriller y haga un libro de misterio va a tener que ver con eso también. Claro. Y muchas veces la intersección entre culturas es la que también puede abrir como los diques de la literatura y encontrar nuevos registros. Yo creo, a mí me parece muy interesante esos autores que vienen en intersección con dos tradiciones, como Naipaul, como, como los autores ingleses, hijos de inmigrantes, como Kazuo Ishiguro, sí, Vikram Seth, Y todos esos. excepcional, porque yo no creo que haya un autor más inglés que él. ¿No? Y de alguna manera eso siempre me ha impresionado. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a escribir La niña alemana, yo no quería llegar a Cuba. O sea, yo quería que el libro se concentrara, inclusive el capítulo que se desarrolla en Cuba es desde los ojos de una niña alemana judía de 12 años que envejece allí. O sea, que es otra Cuba, no es mi Cuba, ¿no? Y, Claro. y en el segundo no toco el tema de Cuba para nada, en La isla olvidada, el que tú leíste.
Y ahora el que estoy escribiendo, regreso a Cuba, pero es una Cuba que yo no conocí. O sea, es la Cuba, porque yo nací después de la revolución, yo soy un hijo de la revolución. Entonces, esta es la Cuba del 39 al 61, donde trato de rescatar un pedazo de la historia que ha estado oculta, o acuérdate que la historia la hacen los vencedores, entonces, como Claro. verdad. O sea, yo un poco, ahí, si vas aquí atrás, estoy lleno de libros de esa época y tratando de rescatar documentos y porque esa gente ya está quedando, ya está muriéndose, ¿no? Y trato de construir esa historia, porque no quiero tampoco, yo siempre digo que soy un escritor cubano que vive en Nueva York. Yo no soy cubano-americano, yo soy ciudadano americano, pero soy un escritor cubano. Y como decimos, eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? Y el día que viva en París no voy a ser un escritor cubano-francés. Y yo soy un escritor cubano que vive en Nueva York, que publica en Simon Schuster, y escribo en español para el mercado de Estados Unidos principalmente. Mis libros salen en español e inglés al mismo tiempo. Yo escribo en español, yo edito mi libro en inglés, pero yo lo escribo en español. Trabajo muy de cerca con mi traductor y soy su pesadilla, siempre le digo eso, porque es una tortura. El pobre hombre vive en Londres además, ¿no? Un excelente traductor. Y es el traductor de Pérez Reverte, Isabel Allende, así que es un orgullo estar al lado con Nick Castor, se llama. Pero soy su pesadilla, ¿no? Porque discutimos y él me entiende, dice, a veces me dice, este nombre de bolero no tienen sentido, le digo, bueno, que los boleros no tienen sentido, ¿no? Y así estamos discutiendo. Entonces yo soy un escritor un poco sui generis en este, y como lo puede ser cualquier otro. Pues estamos acostumbrados que si vivimos en Estados Unidos, entonces somos una generación de escritores cubano-americanos. Yo no soy un escritor cubano-americano, yo soy un escritor cubano, simplemente que vive en Nueva York, que escribe en español y sus libros salen en español e inglés al mismo tiempo, ¿no? Y se traducen mis libros han salido ya está en 20 y pico de países, ¿no? Y está en turco, chino, en muchos idiomas, en griego. Y entonces para mí eso es importante y creo que algún día, a pesar de que en este estoy tocando una Cuba que tampoco no conozco, que hace una Cuba de ficción para mí, ¿no? Esta Cuba de los 30, 40 y 50, yo creo que yo le debo yo debo un libro y algún día lo haré, tal vez lo sea durante mi retiro, hacer un libro sobre Cuba, ¿no? La Cuba mía, ¿no? La Cuba desde que yo nací hasta el día que me fui. Yo creo que eso es una deuda que tendré alguna vez, porque cada vez que hago una presentación y principalmente cuando presento a los americanos y voy a estas comunidades judías, todo el mundo me dice, ¿cuándo tú vas a escribir el libro sobre Cuba, no? Porque, pero eso será el último libro que escriba. No, mentira, no sé si salga antes. Claro. Yo lo que creo también es que así uno escriba de un tema que pareciera tan lejano, siempre está hablando de lo suyo, ¿no? O sea, Ahí tienes toda la razón y principalmente en La Niña Alemana, que fue un libro muy personal, el, todos los personajes son mi familia, o sea, todas las casas, inclusive en La Hija Olvidada, a pesar que no lo mencione, cuando yo escribo de este apartamento de Nueva York, es mi apartamento en Morningside Heights, que es donde yo vivo en Manhattan, al lado de Columbia University. Y en La Niña Alemana, el apartamento de Ana es mi apartamento. La casa del Vedado es la casa donde yo crecí, ¿no? El apartamento con Julian es donde yo pasé, eh, estaba en la universidad en esa época. O sea, esas son mis casas. Y, y Alma, cuando envejece en Cuba, es mi abuela y son las frases de mi abuela. Mi abuela fue la que decía, Cuba va a pagar por los próximos 100 años por lo que le hicieron a los refugiados judíos. O sea, inclusive, no hablo mucho de eso, pero casi todos los personajes tienen la edad hay un personaje que tiene mi edad, hay un personaje que tiene la edad de mi mamá. O sea, todos estamos metidos de alguna manera. Y las historias son, inclusive Emma, mi hija, le da voz a Ana muchas veces, ¿no? Y la primera frase de ese libro es, voy a cumplir 12 años y decidí matar a mis padres. Y al principio era 9 para 10, 10 para 11. Cuando el libro se fue a imprenta era de 12 porque era la edad que tenía mi hija. O sea, Hannah creció con mi hija. De alguna manera, escriba lo que escriba, así escribas de ciencia ficción o hables de aliens, siempre es tu experiencia, ¿no? Tú escribes lo que tú conoces, lo que tienes y tu perspectiva. Yo creo que inclusive en La Hija Olvidada también toda esa perspectiva de la
madre, del padre, es el padre. Yo he cambiado mucho, o sea, yo cuando estaba escribiendo La niña alemana, que era periodista, yo pensé hacer un libro inclusive de no ficción y hablar con los sobrevivientes y tener investigadores dentro. Pero cuando me convertí en papá, todo cambió. O sea, traté de buscar una conexión emocional escribiendo, inclusive ahí por eso es que una niña le da voz al libro, ¿no? Cuando uno tiene hijos cambia, es como que uno se baña en un río milagroso, eres una persona y después llegas a ser otra persona cuando sales de ese río. Seguro que sí, seguro que sí. Y la gente siempre que está alrededor de los escritores termina de alguna manera narrada con todas las coberturas de la ficción, pero siempre están ahí palpitando algunos elementos de ellos mismos. Mira, ahí en los libros vas a encontrar, ahora mismo te dijo que quiero incluir una amiga y se me ocurrió ahora caminando. O sea, es algo que bueno, yo sabía que quería crear un personaje que le ayudara a ella a rescatar su acento cubano. Y caminando ahora, antes de esta presentación contigo, dije, tengo que llamar a mi amiga en Berlín y decirle que quiero crear un personaje alrededor de ella misma, ¿no? Y porque al final, ¿sabes? Esa es tu historia, es lo que tú conoces y las actitudes y los personajes. Y uno crea personajes demasiado complejos y al final un personaje pueden ser mucha gente que tú has conocido, ¿no? Eso lo mismo me pasa con La niña alemana, que hay tantos sobrevivientes, no sé cuántas me han escrito, me dicen, ay, esa soy yo. O Leo, ese soy yo. Todos me escriben y no se dan cuenta que esto es un resumen de muchas historias, inclusive mías personales que están metidas ahí. Claro. Oye, Armando, tengo Juliana, que es nuestro contacto de la feria, como Pregunta, sí. tengo un WhatsApp, unas preguntas que mandan que unas son claramente para ti. Esta dice, ¿en qué nivel cree usted que está el interés artístico de la juventud cubana frente a la literatura? A ver, en Cuba hay un gran interés por la información de donde sea. O sea, si tú vas a la Feria del Libro en La Habana, tú ves colas de la gente para comprar. También, o sea, si tú vas a una librería en Cuba, están vacías. Y lo único que encuentras es el diario del Che y los discursos de Fidel Castro en su mayoría. Entonces hay un poco un sentido de que necesitas, inclusive los grandes autores cubanos que viven en Cuba y se publican fuera, no se pueden comprar en Cuba. Cuando vas a la feria del libro, ves estas colas para comprar cualquier cosa, ¿no? Porque una avidez de información. Yo no creo que tiene nada que ver con una generación ni nada. Hay mucha gente que no debe leer, por supuesto, ¿no? Eh, pero en Cuba, como eres una isla, como estás encerrado, si te llega un libro, yo creo que tú lo lees, ¿no? Pero yo no te puedo decir que, por ejemplo, para mí, el colombiano es Colombia es un país de lectores. Yo sigo pensando eso, aunque alguien me diga que no, pero yo no sé si porque tuvieron su premio Nobel, algo pasa con todas las ferias que ustedes tienen y lo veo, o sea, y te lo digo con mi libro, o sea, porque mi libro funciona también en Colombia y en los demás puede funcionar bien, pero no al nivel de Colombia, a nivel de los habitantes que tiene Colombia, ¿no? Yo pienso que sí, Colombia es un país de lectores, Cuba no tanto, Cuba es una isla pequeña, no tenemos tantos habitantes como ustedes, pero sí, yo creo que siempre, y si no lo tienen, me encanta que la tuvieran, ¿no? Yo trato de mandar el libro cuando alguien va a Cuba y pasa de mano en mano. Yo recuerdo haber leído muchos libros, así, ¿no? Y me acuerdo uno de ellos no tiene ni carátula, Adán Buenos Aires. Yo me lo leí desbaratado, ¿eh? Yo creo que ni me lo leí. Sí. Y así los libros eran de mano en mano, ¿no? Y también me leí, o sea, los libros comerciales, El Padrino, todos esos libros te llegaban y tenías que leerlos de mano en mano. El Exorcista me lo leí también así de pasada. Cuba lo bueno que tenía en esa época, que ya se ha perdido, es que publicaba los clásicos. Entonces tenías todo Dostoyevsky, El Idiota, Crimen y Castigo, El Rojo y el Negro. Entonces en esa época se podían conseguir tiradas pequeñas. No quiere decir ahora que Cuba es un país de grandes lectores, no lo creo, pero bueno. Sí, Catalina Correa, sí, la novela que escribes en este momento también es una historia en la Segunda Guerra Mundial.
Mira, cuando yo terminé La Niña Alemana y también como mi proceso investigativo duró más de 10 años, recopilé tanta información y documentos y hablé con los sobrevivientes, mi cabeza no paraba y entonces yo hice una propuesta, o Simon Schuster me pidió que hiciera una propuesta y presenté 2 libros, ¿no? Que era La hija olvidada, el que está ahora en Colombia, y el tercero era La viajera nocturna. Después dije, ay, yo no escribo más de la Segunda Guerra Mundial, cuando cierre con esto no lo toco más, pero tú nunca sabes, ¿no? Yo escribo historia, y en este caso, pero yo lo que traté fue rescatar eh, eh, hechos históricos que se han olvidado. En el caso de La Niña Alemana es la historia del San Luis, ya, es el centro, aunque la historia está basada más en estos problemas de identidad de Hannah y identidad, pero se centra, trato de rescatar un hecho como el San Luis, que pienso que se escatimó, porque siempre es fácil decir Hitler mató a más de 6 millones de judíos, pero cuando hablas de una tragedia que implicó a Canadá y Estados Unidos y a Cuba, preferimos ponerlo en otro lado, ¿no? El caso de la hija olvidada, la masacre de Orador-sur-Glane, que es verdad que lo dirigieron los nazis ayudados por los gendarmes franceses. Entonces preferimos, o sea, no tocar mucho ese tema. Y en el caso de La viajera nocturna, que es el libro que estoy escribiendo ahora, yo trato de rescatar un hecho terrible, que fue la esterilización de los mestizos en Alemania, ¿no? Michelin quiere decir mestizo, y en este caso la protagonista es una poeta alemana católica, no es judía. Ella tiene una hija y viven de noche. Ellos invirtieron el horario. Ella escribe poemas, un poema que se llama La viajera nocturna, donde el mundo es de noche, más o menos lo estoy resumiendo, porque de noche todos tenemos el mismo color. Ella tiene una hija negra para los patrones alemanes, porque ella tuvo una hija con un negro de las colonias, y el libro abre cuando ya está cumpliendo 7 años. Hitler creó una ley que a los 7 años las niñas tenían que ser esterilizadas y los varones tenían que, ¿sabe? Hacer vasectomía o ir a un campo de concentración. 200.000 niños se esterilizaron, pero el problema es que y a veces era gravísimo. Y, y yo creé toda esta historia en función de esto, ¿no? Ella tiene que ver cómo sacar a esa niña que cumple 7 años, no la quiere esterilizar y la manda en el San Luis a Cuba. Y yo menciono otra vez el San Luis. Yo trato de rescatar estas historias, pero ¿por qué no hablamos mucho de eso? Porque Hitler se inspiró para las leyes de eugenesia en 2 médicos americanos de Pasadena, California, que en la década del 20, 1925 exacto, crearon estas leyes de euganasia y de perfección racial. Entonces, esa parte de la historia preferimos no mencionarla mucho, ¿no? Porque al final él se basó con leyes y aquí se aplicó en Estados Unidos hasta la década del 40. No a nivel racial, pero sí a nivel de efectos mentales tengo aquí un libro que se llama Deciles, ¿no? Mi biblioteca está llena ahora de libros sobre eso. Pero sí, es mundial otra vez. Y tengo otra pregunta aquí que es que ¿por qué el interés acerca de la Segunda Guerra Mundial? A ver, a mí siempre desde niño me fascinó, más allá del San Luis, que yo crecí con mi abuela diciendo, mi abuela estaba embarazada de mi mamá cuando ese barco llegó y yo creo que le dio muy duro, ¿no? Pero a mí desde niño me dio una gran curiosidad la Segunda Guerra Mundial, principalmente, más que la primera y todo. Y la curiosidad mía era, más porque me imagino que ya yo estaba leyendo, o los grandes autores alemanes, qué sé yo, a mí me dio una gran curiosidad de que el nazismo, o sea, que una de las cosas más horribles que le ha pasado a la humanidad, se gestó en Alemania. O sea, el país más civilizado, más culto eh, de Europa. Eso se gestó además en el continente más culto y desarrollado del mundo. Eso no pasó en América Latina, eso no pasó en África, eso pasó en Europa. Entonces, para mí siempre me ha costado trabajo entender cómo el ser humano puede caer tan bajo y crear este tipo de situación, ¿no? Donde te marque el odio al otro. Entonces, todavía hoy yo no me
no me lo explico, ¿no? Entonces siempre me da curiosidad y siempre descubro historia y siempre descubro cómo, inclusive aunque seas una persona, un ser humano inteligente, culto, preparado, puede haber tanta maldad dentro, ¿no? Eso no lo acabo de entender ni como ser humano ni como sociedad. Cuando mi hija, que tenía 12 o 13 años, Emma, leyó La Niña Alemana, yo sufrí más que cuando estaba esperando por el review del New York Times, ¿no? Ella me acuerdo que estaba Claro. viendo el fin de semana, ella lo leía y lo único que me preguntó fue ¿por qué? ¿Por qué? O sea, porque ella no le veía, o sea, decía, bueno, fueron delincuentes, robaron, porque al final lucían diferentes. Y es algo que yo siempre he tratado y me ha costado mucho el trabajo defender con mis editores alemanes. ¿No? Me encantan mis editores alemanes, no estoy hablando mal de ellos, pero yo siempre he querido defender con mis dos libros, y por eso se llama La Niña Alemana. Yo le digo la niña judía, ni le pongo Hannah. O sea, para mí es la niña alemana. Y en el caso de La Hija Olvidada, igual. O sea, yo no los identifico como judíos nunca, porque yo siempre he dicho que Hitler terminó matando a su propia gente. O sea, Hitler mató a alemanes, que en este caso eran judíos, que eran Michelin, que eran comunistas o eran gitanos, pero eran alemanes por varias generaciones. Mis editores alemanes siempre quieren marcar la diferencia. Entonces, yo sabía que La Niña Alemana no se podía llamar así porque eso está inspirado en un magazine nazi, que se llama, más o menos la traducción es La Niña Alemana. Yo sabía que no se puede llamar en Alemania con ese nombre que es asociado demasiado a algo nazi. Y ellos le pusieron la herencia de los Rosenthal. O sea, marcaron el apellido judío en el libro. Y después en, en La Hija Olvidada, igual. Ellos le pusieron la hija perdida de los Rosenberg. O sea, querían marcar que estamos hablando de judíos. O sea, y para mí esa es contra mi tesis, porque mi tesis es que esta gente eran tan alemanes como Hitler y más blancos que Hitler también, más rubios que Hitler. Entonces, yo siempre he querido defender eso, que Hitler mató a su propia gente. Claro, finalmente los autócratas y los dictadores terminan matando a su propia gente. Un poco el caso de Fidel también, sí. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo triste, ¿no? Eh, Aquí preguntan sobre tus lecturas de infancia. Ay, yo soy un niño muy inadecuado en mi lectura y vuelvo a las historias de Cuba. Yo me leí Madame Bovary cuando tenía como 10 años, porque además eran los libros que mi mamá leía y llegaba a mi casa. Y me acuerdo que bueno, mi hija se llama Emma, no sé si fue consciente o subconsciente, pero se llama Emma también, como Emma Bovary. Y yo terminé tomando cucharadas de vinagre para bajar de peso, como Emma Bovary, que se quería demacrar para que el marido pensaba que estaba demacrada. Yo tomaba vinagre, así que no le recomiendo a ningún niño de 10 años que lea Madame Bovary. Pero mis libros eran, me recuerdo que leí Crimen y Castigo como si fuera un thriller y leí El Idiota y me encantó. Y después me acuerdo que mi mamá me mandaba a hacer las colas para comprar libros. Yo venía con Por quien doblan las campanas de Hemingway y lo leí también. Y por supuesto que leí Cien años de soledad, Rayuela, o sea, todos estos libros más los libros cubanos, ¿no? La Impura, Las honradas de Carrión. Mis lecturas fueron muy raras, ¿no? Después, ¿qué pasa? Ya yo estudié arte y literatura, ¿no? Estudié licenciatura en teatrología y dramaturgia, entonces ya, por supuesto, empecé a leer a los clásicos ya profesionalmente, ¿no? Y estudié Shakespeare y leía, cuando estudiamos el teatro griego, lo leía todo obsesivamente. Creo que soy de los pocos que leyó Ulises en esa época, obsesivamente también, ¿no? Pero ahora leo de todo. A mí me encanta, yo leo, yo creo conexiones emocionales con los libros también. ¿Sigues leyendo cubanos de dentro? Mira, por supuesto, siempre tienes esa curiosidad, ¿no? Por supuesto, me leí Lejanía de Padura, porque toca el tema del San Luis. Me leo todos los libros de Zoe Valdés, somos amigos, ella vive en París y acabo de leerme
¿cómo es que se llama? Pájaro lindo de la madrugada, sobre Batista, ¿no? Que me dio gran curiosidad. Leina Rodríguez, una escritora joven que me fascina. Creo que el libro que publicó Alfaguara es Mi novia era un bulldog francés, ¿no? Y me encanta leer todos estos cubanos que experimentan con el lenguaje, la REA, leo cada vez que llegan, y además en Cuba no se conocen, es que casi siempre los publica o México, lo publica España, con tiradas pequeñas, pero me encanta ver lo que me da gran curiosidad es que los escritores cubanos de esta generación que tiene como 30 años, eh, todos escriben como si fueran de fuera, ¿no? Yo lo siento muy gringo, lo siento muy conectado o sea, no son escritores, o sea, la nueva generación, porque hay una generación como, ¿sabes? Esa generación que escribió en los 80 y en los 90 es muy de la jinetera y el sexo y la música y la mulata cubana, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso. Yo siento un lenguaje mucho más exquisito y mucho más pensando en una universalidad, ¿no? Me encanta, sí. ¿Algo más, Bueno, Mario? ¿No? se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, Armando, pero gusto conversar contigo y muchas gracias a la gente de la Filbo por esto. Y gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias a todos ustedes y ojalá que en la próxima pueda ser en persona y si no, mira, nos comunicamos, nos vimos y nada, entraré después a la página de Facebook y si hay más preguntas las contestaré también. Gracias. Hasta luego.